Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y muy buenas noches a todos los que pasen por este canal. Bueno, lo cierto es que quería hacer un vídeo hablando un poco acerca del tema de la sangre, evidentemente con relación a las transfusiones de sangre. Voy a ver que acaba de pasar Denilson. A ver si te puedo... No. A ver. ¿Qué me había dicho? No sé qué he hecho. Quería... No, es que no me da la opción. Porque quería estar... buenas, saludos también para Kengel, para Nave. Y quería ver que sale aquí una estrella. A ver si con esto... No. Es que quería que estuvierais para moderar el canal y demás, porque quiero estar centrado y bueno, no me apetecía porque se van a dar datos históricos, es un tema bastante serio el que quiero tocar y bueno, mi intención desde luego es estar un poquito centrado, ¿no? El vídeo va en torno al tema del consumo de sangre, lo vamos a ver desde un punto de vista histórico, el tema de las transfusiones de sangre, ver en la actualidad cómo está el tema y sobre todo, bueno, es un vídeo no reacción, pero sí que lo hago un poco por el debate que el otro día vi entre Franklin y Cristian Izquierdo, donde, bueno, vi mucha demagogia, mucha falta de información y desde luego, pues bueno, quería hacer un vídeo para tratarlo un poquito, ¿no? Vamos a también, desde Estrella no creo que se pueda, pues a lo mejor es por eso. Bueno, el tema era también vamos a tocar un poco los padres de la Iglesia, cómo entendieron ellos si se quedó abolido el consumo de sangre, porque bueno, en líneas generales la cristiandad hoy día dice que el consumo de sangre quedó abolido y hoy día se puede comer sangre, ¿no? Pero lo veían así los llamados padres de la Iglesia del siglo II y siglo III. Se van a dar citas que normalmente pues no se han usado mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este tema, 7 preguntas sobre el consumo de la sangre, que como testigo de Jehová pues voy a ir respondiendo una a una. Buenas tardes también para Cristian, que acaba de entrar, Bonarjef, y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo cierto es que viendo un poquito el debate, vi muchas falacias, en este caso de Cristian, y la falacia que vi sobre todo fue la falacia no formales, que son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuada para justificar la conclusión a la que se quiere llegar y se quiere convencer no aportando buenas razones. Bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, la primera pregunta es algo que se suele usar mucho para atacar a los testigos de Jehová cuando dicen ¿dejarías morir a tu hijo por no usar una transfusión de sangre? Bueno, desde luego, desde un punto de vista de lo que es el cristiano, esta pregunta jamás se debería hacer o por lo menos plantearla así. ¿Por qué? Podríamos preguntárselo a Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Cuando dices tú, ¿dejarías morir a tu hijo por no ponerle sangre? Claro, nosotros si no ponemos sangre sería por cumplir un mandato bíblico. Desde luego, el propio Dios dijo que para hacer su voluntad tenía que sacrificar a su propio hijo, dejar morir a su hijo. Entonces, la persona que dice, dejas morir, tenías que empezar planteando que el propio Dios, el Dios de la Biblia, dejó morir a su hijo. De hecho, incluso, como veis en la segunda fotografía, tenemos al padre de todos los que tienen fe. ¿Qué es lo que hizo Abraham para ser el padre de todos los que tienen fe? Bueno, iba a matar a su hijo por hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo, mátalo, y cuando fue a matarlo dijo, no, tranquilo, eso lo voy a hacer yo. Bueno, entonces empezamos a ver que cuando empiezan a usar la falacia argumentativa para intentar llegar a los sentimientos del espectador, que incluso diga qué barbaridad, bueno, partimos desde una falacia. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿vale? Adán y Eva pecaron
Y Dios, para pagar el rescate, hace que su hijo muera. Incluso el padre de todos los que tienen fe, desde luego iba a matar a su propio hijo. Bueno, ¿en qué sentido es el sacrificio de Jesús un rescate para muchos? Bueno, lo cierto es que se necesitaba un hombre perfecto por un hombre perfecto, no un hombre perfecto por un hombre Dios perfecto. Y desde luego cuando analizamos la ley al pueblo de Israel, que era la ley que se le dio, fue como un tutor hasta que viniera Jesucristo, pues resulta pues que se podían dar en sacrificio ciertos animales. Porque claro, una pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué Dios decide sacrificar a su hijo? Podía haber sacrificado incluso a un ángel o crear un hombre perfecto, pero ¿por qué su hijo? ¿Por qué, en este caso, el propio Jesucristo? Bueno, lo cierto es que cuando vemos la ley, todas las personas en el pueblo de Israel no tenían las mismas posibilidades. Por ejemplo, los ricos podían entregar un cordero que no tuviera mancha. Por ejemplo, podían entregar otro tipo de animales, incluso los muy pobres pues podían entregar harina, incluso pues tórtolas, ¿no? Sin embargo, y esta es la cuestión de por qué Dios en su justicia decide dar a lo que más quería a su propio hijo, es porque Dios nos pide que dentro de nuestras posibilidades, al igual que le pedía al pueblo de Israel, le demos lo mejor que tenemos. ¿Cómo te va a pedir Dios lo mejor que tiene si resulta que tú no eres capaz de darle lo mejor que tienes? Entonces Dios dice, no, yo os voy a entregar a mi hijo, al unigénito. Claro, aquí empieza a cobrar sentido la Biblia de la figura de Jesucristo, porque si Jesucristo era parte de una Trinidad, ¿qué es lo que dio Dios? Una persona dentro de un mismo ser no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Cuando vemos el sacrificio nos damos cuenta de que Jehová nos da lo mejor, y lo mejor que tenía dentro de lo que él marca como justo es el propio Jesucristo. En la Trinidad simplemente vemos que una persona de un ser se da importancia a sí misma por encima del Padre y del Hijo, ¿no? Por eso el sacrificio de Jesucristo es tan importante. Dio a su propio Hijo, dejó morir a su propio Hijo para que tú y yo hoy tengamos posibilidad de tener la vida eterna, y es algo que la cristiandad no es capaz de entender, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando un poquito el contexto histórico para llegar al final y empezar a entender ciertos puntos, y es cómo veían el consumo de sangre las civilizaciones antiguas. Bueno, el propio Tertuliano nos cuenta en la Apología contra los Gentiles o a los Gentiles que los gladiadores romanos, cuando morían, la gente creía que si iban corriendo y bebían su sangre caliente les curaría de la epilepsia. Entendían que el consumo de sangre curaba ciertas enfermedades. Y entonces Tertuliano dice, bueno, hay de aquellos que crean que, evidentemente, ahora lo vamos a analizar, pasando por alto el mandato de Dios, se van a curar de enfermedades como la epilepsia, ¿no? Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en el Tratado de Agricultura de Catón el Viejo, de cómo realmente pues contaba eso, ¿no? El tema de que había pues el consumo de sangre para curar ciertas enfermedades, y en este caso, como cuenta el propio Tertuliano, pues creían que la sangre del gladiador, al igual que creían que el sudor era un afrodisíaco, pues que la sangre del gladiador te curaba de la epilepsia. Y claro, evidentemente, cuando un gladiador moría en un circo romano, ¿quiénes tenían acceso? Evidentemente, los más ricos, los que se creían eso y tenían dinero suficiente para pagar al emperador o a la persona que estuviera encargada y entrar el primero a pues, actuar de forma vampiresca, como un vampiro, y beber sangre caliente de un gladiador. Nos damos cuenta, ¿no?, de cómo empezaban o cómo usaban este tipo de naciones, Roma y demás, pues el uso de la sangre, ¿no? Bueno, la triarca era como podéis ver aquí, pues era un remedio médico que usaban desde tiempos de Nerón hasta Isabel I, la reina católica. Bueno, pues se usaban varias especias, varias cuestiones para formar lo que venía siendo pues como un tipo de jarabe o algo curativo, incluso el secreto o el ingrediente secreto, como hoy día la Coca-Cola tiene su ingrediente secreto, pues era la sangre de pato. ¿Sí? La sangre de pato. Creían que la sangre de pato era ese aditivo que hacía que este tipo de poción mágica, evidentemente era una chorrada de los romanos y demás, pues hacía efecto. Y siempre vemos a la sangre
como un ingrediente para curar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a los griegos con un caballo, y es que los griegos creían que la sangre de los caballos pues les curaba de enfermedades, ¿no? Incluso, bueno, aquí tenemos en el asesinato del faraón Samético III, que Cambises I, el hijo de Ciro el Persa, cogió y lo mató. Pero lo mató dándole de beber sangre de toro. Al final terminó matándole. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues la sangre se usaba como medicamento, incluso se sabía que en grandes dosis terminaba matando a las personas. Y bueno, la siguiente pregunta, para empezar a unir un poco toda la información que se quiere transmitir, es: ¿no aceptamos sangre porque sea mala? La respuesta es no. Es por un mandato bíblico, y ahora lo vamos a empezar a analizar. Para hacer un contraste entre lo que hacían las civilizaciones paganas y entre un mandato desde el principio del propio Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el mandato? Sería la cuarta pregunta. Bueno, Génesis 9, 3 y 4 dice: pueden comer cualquier animal que se mueve y tiene vida, igual que les di toda la vegetación verde como alimento, también les doy a los animales. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. Bueno, como está diciendo el libro de Génesis, está hablando evidentemente a Noé. Antes del diluvio no entraba dentro de lo que venía siendo la alimentación del ser humano la carne, por lo tanto era imposible que comieran la sangre, no había ningún tipo de mandato. Sin embargo, después del diluvio se les dice: bueno, podéis comer carne, evidentemente cierto tipo de animales. Sin embargo, la sangre no. La sangre no. O sea, no tuvo que esperarse hasta dar la ley al pueblo de Israel. O sea, desde el principio dijo: no, la sangre no. He puesto una fotografía para que vierais aquí, por ejemplo, a Moisés dando la ley al pueblo de Israel, para ejemplificar, por ejemplo, cuando saca al pueblo de Israel, le permite ciertas cosas. Jehová no acaba con la poligamia, no acaba con ciertas cuestiones que con el tiempo, lógicamente, desde un punto de vista, desde nuestra óptica, estarían mal, como puede ser la poligamia. Sin embargo, desde el principio, a ese pueblo le dijo: oye, yo la idolatría no la trago. Como te inclines ante una imagen y le pidas, acabo con tu vida. Nos tenemos que dar cuenta de que hizo lo mismo con Noé. O sea, no tuvo que esperarse a una ley que luego quedaría o no quedaría abolida. Desde el principio dijo: no comáis la sangre con su carne. Evidentemente, una de las falacias, yo no sé si es que la gente usa el cerebro o de verdad no sé si es que piensan, ¿no? Cuando dicen: no, es que en la carne siempre queda algo de sangre. Bueno, imagínate que Moisés le preguntara eso a Dios: oye, ¿y cómo voy a comer carne sin sangre si algo queda? Hombre, ¿te das cuenta de que en tu planteamiento piensas que Dios es tonto? ¿Que estás diciendo que Dios no sabe eso? Lógicamente, lo que quería Dios es que se desangrara, o sea, que se perdiera lo que era la sangre, ¿no? Degollando al animal. Sin embargo, evidentemente, algo de sangre tiene que quedar. Eso no es, o sea, eso es ir más allá de lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y ese tipo de preguntas solo demuestran que o la persona no usa el cerebro, o que realmente, si de verdad piensa eso, está ofendiendo al propio Dios, porque esto es un mandato que dio Dios. Puedes comer carne, pero sin sangre. Bueno, cuando vamos allá bajo la ley mosaica, pues bueno, se dice: ninguno de ustedes debe comer sangre y ningún extranjero que vive entre ustedes debe de comer sangre. Que no coma sangre. Lógicamente estaría bueno de que alguien dijera: es que habla de sangre animal. Hombre, estaría bueno que estaba hablando de lo que es la alimentación, que pensaran que la carne, en ese caso de humano, era algo que podían comer. Vamos, ¿no? Eso no pasaba bajo ningún concepto, porque entonces tendrían que comerse la carne humana también y separarla de la sangre. Bueno, son cosas que a veces dice esta gente que yo no sé si piensan, ¿no? Por ejemplo, si seguimos viendo textos del Levítico, dice: no coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre, ¿no? Y bueno, Levítico 7:26: no coman sangre ni en ninguno de los lugares donde iban, ni de aves, ni de ningún otro animal. Y Levítico 17:10 dice: sangre de cualquier clase. Evidentemente, si en este caso hubiera la posibilidad, porque esta gente todavía te dice eso, de que comieran carne humana, pues tampoco la sangre humana. Claro, no comían carne humana, entonces no entra dentro del concepto de que Dios te diga: oye, cuando comas carne humana tampoco la sangre. Es que llega un momento que por faltar el respeto a la voluntad de Dios, llegamos
a ciertos planteamientos que son súper ilógicos, ¿no? Bueno, entonces ahora algunas personas te cogen y dicen, mira, en caso de extrema necesidad, uno puede consumir sangre. Y se van a 1 Samuel 14, del 31 en adelante, que el rey Saúl dice, oye, vamos a seguir luchando, la gente se moría de hambre, dice que degollan las piezas de los animales, pero no dejaron que toda la sangre, de manera que se considera que la sangre ya ha salido, pues resulta que no lo hicieron del todo bien. Entonces llega Saúl y dice, oye, que estáis pecando. Coger una piedra, coger los animales y sacarla. Y ahí dice, yo haré un altar a Jehová pues, para pedir perdón. Entonces dice, bueno, como Jehová no los mató a todos, es que en extrema necesidad, pues se puede hacer. No, mira, si te quieres buscar excusas, invéntate las que te dé la gana. Ahí no pone eso. Ahí pone, estuvieron luchando durante todo el día, la gente tenía tanta hambre que degollaron los animales, pero no hicieron el trabajo completo. Tenían que haberlo pasado por una piedra, como dice Saúl, y ahora ya sí, ahora coger los animales y comérselos, ¿vale? Como Saúl vio que estaban pecando, dijo, bueno, ya habían empezado a comer, coger los animales, hacer esto, y yo ahora le pondré un altar a Jehová para pedir perdón, y bueno, pues Jehová, en esas circunstancias en las que sí habían degollado los animales, bueno, vemos que no les infligió ningún tipo de castigo, pero vemos que el concepto era que sabían que estaban pecando, incluso le hizo un altar a Jehová. Bueno, no está justificado, evidentemente, en la Biblia, bajo el Antiguo Testamento, ahora iremos al Nuevo, el saltarse una norma por necesidad, que es lo que vi, por ejemplo, en un debate, este argumento se lo vi a un apologista mormón, a Santiago Lázaro, que en un debate con José Galileo y le dijo y le puso este ejemplo no es válido. No es válido y el contexto, cada uno lo puede leer para darse cuenta de que no fue así, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿quedó abolida la ley con el nuevo pacto? Bueno, hoy día la cristiandad en líneas generales dice, mira, resulta que sí, estaba prohibido bajo la ley, por cierto, no, ya estaba prohibido desde tiempos de Noé, pero ahora Jesucristo abole la ley y ya se puede comer la carne con su sangre. Es mentira. ¿Por qué? Bueno, en el concilio de Jerusalén, cuando van a tratar ciertos temas con el tema de la circuncisión, bueno, pues vemos que dice, por lo tanto, es mi decisión el de no perturbar a los de las naciones que están volviendo a Dios, sino escribirles que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado, ¿no? Luego, un poquito más adelante, dice, porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, evidentemente, de la ley, salvo estas cosas necesarias, que sigan. Si es seguir, evidentemente, es que era algo que se estaba haciendo antes. Que sigas, y esta es la parte que por lo que se ve no entienden, ¿no? Absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangres y de cosas estranguladas y de fornicación. Si guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Y bueno, luego vemos que cuando van yendo a las congregaciones, en Hechos 21-25, se les dice, oye, este es el mandato que se dio y lo estamos transmitiendo a las congregaciones. Seguir absteniéndoos ¿de qué? De sangre. La sangre, evidentemente, no se puede comer, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a pasar a hablar un poquito de lo que viene siendo la patrística. Aquí para que veáis lo que es la Iglesia Católica y la información que transmiten para engañar siempre al católico, pues que no se toma muy en serio la investigación. Yo tengo esta obra, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, son unas 12.000 hojas, lo tengo en PDF, pero también la tengo en algunos libros en físico, ¿no? Bueno, he ido a analizar los textos de Levítico y de Deuteronomio, pues para ver qué es lo que hablaban los padres de la Iglesia. No, cuidado, nos vamos a tirar 7 horas leyendo. Bueno, pues aquí tenéis, absolutamente nada. Cuando vas a Levítico, a todos los textos, el 7-10, luego Deuteronomio, no pone absolutamente ni una sola cita. Pero no os preocupéis, católicos, que las he encontrado yo. Y ahora os las voy a mostrar. A ver si ahora las mando y hacen una actualización. Bueno, esto es la prueba clara de lo que es el catolicismo y de cómo ocultan ciertas cuestiones, porque ahora vamos a ver si los cristianos en el segundo y el tercer siglo entendieron si esa ley había quedado abolida o no.
y vamos a ver claros ejemplos porque lo dicen. Y desde luego me gustaría que me traigan un padre de la Iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, que digan, no, la sangre la podemos comer ya porque esa ley quedó abolida. Y si no, pues yo en un debate lo hubiera sacado, evidentemente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a analizar un poquito. Si hubo alguien que habló acerca de la ley, fue Orígenes, ¿no? Por ejemplo, en su comentario a los Romanos 2:13 empieza a hablar un poco acerca del tema de la sangre, citando el Levítico 17, 10 al 12, ¿vale? Y lo subrayado, el que quiera lo puede leer, también me podéis pedir este PDF, esta parte también irá en el libro de la nueva actualización, y luego dice, cuando habla de la antigua ley, Levítico 17, 10, 12 al 10, dice, por lo tanto, incluso la iglesia de los gentiles tuvo en común con el pueblo de Israel la ley con respecto a la sangre. Dice, y luego hablando de los apóstoles, dice, ordenaron y decretaron, evidentemente, que siguieran absteniéndose de sangre. Si la escritura era tan clara con respecto a la sangre, dice el propio Orígenes, bueno, ¿qué vemos que dice Orígenes? Mira, la iglesia tiene en común con el antiguo pacto el no comer sangre. De hecho, ya lo dijeron los apóstoles, y está citando, de Hechos, capítulo 15, pues del 20 en adelante. Cuando dice, ordenaron y decretaron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que sigan absteniéndose de sangre. ¿Por qué no ponéis este tipo de...? Bueno, este sí viene, en la idea comentada por los padres de la iglesia, sí viene en el número 15 de Hechos, ¿vale? Bueno, otros, esto ya sí que no vendría, por ejemplo, en el libro de Principios dice, la escritura también ha añadido su autoridad, una segunda opinión, cuando dice, no comeréis la sangre porque la vida de toda carne es su sangre y no comeréis la vida con la carne. Y luego dice, pero con respecto a Dios, lo encontramos escrito así, y pondré mi alma sobre aquella alma que ha comido sangre y la desarraigaré de en medio de su pueblo. Y este entendía que seguía, ese mandato seguía estando en vigor, ¿no? Bueno, luego citando, por ejemplo, Orígenes en el prefacio, dice, pero debe observarse que los judíos restringen cuidadosamente su comida de las cosas, y luego dice, tampoco utilizan en su alimento, tampoco, al igual que nosotros, utilizan en su alimento sangre de animal ni de carne animal desgarrado por las fieras. ¿Qué está diciendo? Bueno, ni los judíos ni nosotros. ¿Por qué? Evidentemente los judíos seguían con el antiguo pacto porque no aceptaron al Señor Jesucristo. Sin embargo, esa ley no quedó abolida, pero claro, no aceptan, los judíos no aceptan el cristianismo. Por lo tanto, indispensablemente que los apóstoles hubieran acabado con la ley de la sangre, que era imposible, porque ya venía dada desde los tiempos de Noé, lógicamente siguen, no comen cerdo y otras cuestiones que sí quedaron abolidas bajo la ley, ¿no? De hecho, me hacía gracia cuando Cristian Izquierdo citaba de Pedro, cuando dice que llamas tú inmundo a las cosas ya, santificadas por Dios, sí, vale, los animales, pero el tema de la sangre no se puede comer. Según Cristian Izquierdo y la cristiandad, la sangre se puede comer y es un pecado bastante grave, como vamos a ir analizando. Es una cosa bastante más seria de la que parece, ¿eh? Porque ese mandato no se dio bajo la ley, se dio desde el principio. Desde el mismo momento que se dijo, puedes comer carne, pero la sangre no. Desde el principio, no hubo ningún tipo de ley. Desde el principio se estableció, es una ley universal, se quedó establecida desde el principio, ¿no? Bueno, Orígenes dice, en cuanto a las cosas estranguladas, la escritura nos prohíbe participar de ellas porque todavía hay sangre en ellas y se dice que la sangre, especialmente el olor y tal, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, la escritura nos dice que sigamos no comiendo cosas estranguladas por el tema de la sangre. ¿Creía Orígenes o no creía Orígenes que la ley seguía vigente? Lógicamente sí, pero esto no lo sacan. Bueno, en comentario a los Romanos 9:28, pues sigue hablando lo mismo. Dice que hablando de los ídolos y la sangre, dice también haber sido prohibida por la ley divina. O sea, Orígenes entendía que la ley divina seguía prohibiendo el consumo de sangre. Bueno, esto lo podían poner en el libro de la Biblia comentada por los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, se la han debido de saltar. También se han saltado a Clemente de Alejandría. Esto no viene en la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Oye, lo podían poner, ¿no? El otro día me comentaba una hermana, Cristina Martín, me comentaba, dice que se había descargado esta obra de los padres de la iglesia y demás, y dice, me he ido a los textos clave y empiezan a hablar personajes del siglo IV, V, VI, pero nunca mencionan a los primeros. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Mira, el primero en comentar Romanos 9:5 es Irineo de León. Ahí no ponen a Irineo de León.
Es asombroso, ¿no? Bueno, Clemente de Alejandría dice lo mismo que Orígenes, ¿no? Cuando empieza a hablar, dice, hablando de los apóstoles, con la autoridad del Espíritu Santo, que ha sido escrita en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero distribuida entre los fieles por el ministerio de Pablo, porque indicaron que era necesario de abstenerse de los sacrificados ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Si se guardan de estos, harán bien. Bueno, esta gente ya sabía cuál era el libro de Hechos. No hizo falta que llegara un concilio inventado que nunca existió en el 381, el de Roma, que por cierto nunca existió, para decir que eso fue la Biblia, ¿no? Esta gente ya lo conocía. Y sabían que había o que se seguía manteniendo el sigan absteniéndose. Esta gente lo sabía, ¿eh? Tertuliano. Bueno, Tertuliano habla bastante. Oye, ¿por qué aquí la Biblia de los Padres de la Iglesia, esta obra católica, no cita de las muchas, también cita desde Tertuliano? Bueno, pues dice lo mismo. Dice, avergüéncese de vuestro horror si pensaron que comiendo sangre de los que no pueden comer sangre de reses. ¿Por qué? Porque les decían que ellos, cuando celebraban el 14 de Nisan, la conmemoración de la muerte de Cristo, dicen que los romanos y todas las personas decían que se comían a los niños. Y dice, pero ¿cómo nos vamos a comer sangre humana si no comemos ni sangre animal? ¿Cómo vamos a comer sangre humana si no comemos sangre animal? O sea, asombroso. Oye, ¿por qué no mencionan a Minucio Feslis también del tercer siglo? Dice, tantos nos retraemos de la sangre humana que en nuestro alimento no usamos sangre ni de animales comestibles. O sea, no usamos sangre de animales y menos la humana. Por mucho que quite la epilepsia, como se creían los romanos, con la sangre de los gladiadores. Bueno, Irineo de León, esta tampoco la pone la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, pues citando de Génesis 9, 14 al 15, pues dice lo mismo, ¿no? Hablando del diluvio y demás, luego dice, pero no comáis carne con sangre, que es vida, porque yo pediré cuentas de vuestra sangre a cualquier animal y al hombre. Incluso, Justino Mártir también cita de Génesis 9:4, cuando dice, pero a Noé, que era justo, Dios le permitió comer todo ser animado, excepto la carne con la sangre. Esto no lo ponen en el libro este de la Biblia comentada de los padres de la Iglesia, ¿no? Tenemos que venir los demás a sacarlo. Bueno, estos son los eruditos. ¿Por qué no ponen? Porque tendrían que dar algún tipo de explicación y no les interesa dar ningún tipo de explicación. Saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Hubo una ley, pero ya dada a Noé, oye, que no comas la sangre. Cuando se empezó a comer carne, puedes comer carne, evidentemente siempre va a quedar algo de sangre. Dios no es tonto como se cree este tipo de gente. No es trinitario. Dios no es trinitario, por lo tanto no es tonto. ¿Vale? Entonces sabía Jehová, sabía lo que estaba diciendo. No comas sangre con la carne. Luego, bajo la ley mosaica se sigue diciendo, oye, olvidaros de comer sangre con la carne. Ya comían animales desde los tiempos de Noé. Y ahora vemos, o hemos estado viendo, que en el siglo I los apóstoles dicen, oye, sigan absteniéndose. Y vemos que en el siglo II y siglo III los cristianos entendieron el sigan absteniéndose. ¿Tan difícil de entender es? Nos estamos dando cuenta de cómo todo va cuadrando poquito a poquito. Nos estamos dando cuenta de cómo resulta que Dios desde el principio dice, no comas sangre. Y las civilizaciones romanas dicen, o sea, las civilizaciones, porque ya desde el tiempo de los egipcios bebían sangre para curar enfermedades, te dicen, sí, bebe sangre, que te curará de enfermedades. Dios no. En las civilizaciones falsas, sí, come carne, come sangre, perdón. Aquí algo nos empieza ya a decir, qué curioso, ¿eh? Dios te dice, oye, mira, el día más importante, por el nombre que te has hecho ante mí, es el día de tu muerte. Sabemos el día que murió Jesús. ¿Qué dicen las civilizaciones? No, el día más importante es tu cumpleaños. Tú celébralo. Para ti lo más importante eres tú. No lo que piense Dios de ti. No, eres tú. Y ahora resulta que dice Dios, la sangre no, olvídate de ella. Pero las civilizaciones dicen, sí, que te cura enfermedades. Desde luego este tipo de gente se ha metido en un problema y bastante más grande de lo que se creen. Por ejemplo, hemos llegado ya al punto 7. ¿Es lo mismo comer sangre que introducirla por vía intravenosa? Bueno, aquí os pongo, yo no sé si esta marca o otra existe en cada país, no sé cómo se llamará en cada país, el Gelocatil. Te tomas una pastillita de estas y se te va el dolor de cabeza. Que te duele mucho, te tomas 2. Si vas al hospital y te ponen una vía, te van a meter Gelocatil por vía y va más rápido, llega más rápido a tu cuerpo, pero va a hacer el mismo efecto. Es lo mismo
comerse un gelocatil, que te inyecten un gelocatil. Bueno, para los inteligentes, los que dicen sí, come sangre, que te va a curar las enfermedades, te dicen que no es lo mismo. Sí, pues sí, es lo mismo. Da igual, consumir sangre comiéndotela, que evidentemente introduciéndotela por vía. Sigue siendo lo mismo. Tú no te abstienes de sangre, te la estás metiendo, ¿no?, en el cuerpo. ¿Es peligroso beber sangre? Entraría dentro de la número 7. Bueno, dice aquí, más allá de lo estrambótico que pueda parecer ingerir sangre, puede causar graves daños en el cuerpo humano que no está preparado para procesar los altos niveles de hierro que ésta contiene a través del aparato digestivo. Que lo digan al faraón, que el otro le dijo, venga, a beber sangre aquí hasta que yo me canse. Y se puso a beber hasta que se murió. Porque evidentemente la sangre de toro, de ningún animal, pues era buena, ¿no? Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito la historia de las transfusiones de sangre, aunque es cierto que es algo relacionado con el siglo XX. Sin embargo, siempre que vamos a algo trágico van a aparecer los papas de Roma. Yo no sé cómo se apañan, pero aparece esta gentuza siempre los primeros. Por ejemplo, el papa Inocencio VIII, y resulta que este murió en 1492, estaba muy enfermo y llega un italiano, un católico muy inteligente, y le dice, mira, podéis ver la foto representada, 3 niños muertos detrás, pues coge 3 niños muertos, 3 niños pobres de las calles y dice, mira, te vamos a sacar sangre, pero te vas a empezar a beber la sangre de 3 niños. Evidentemente se murió porque era una payasada, era una barbaridad, quitarle la sangre a los niños para dársela a este tipejo. Bueno, no solo murió el sinvergüenza paposo este, que murieron los 3 niños. Esto es otro de los crímenes de la Iglesia Católica, de los muchos crímenes que esa iglesia atesora en su historia, ¿no? Bueno, este muere y el siguiente papa ya sería cuando la Iglesia Católica, por medio de Colón, llega a las costas americanas y bueno, pues lo que pasó desde allí el genocidio es bestial, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando vamos al siglo XVII, pues nos volvemos a contar pues otra historia, ¿no?, de este tipo de personas. Llega un médico iluminado y había una persona enferma y le mete transfusiones de cordero. Evidentemente, este murió, ¿vale? Este también murió. Esta es la primera transfusión que está documentada, está escrita. Lo otro del Papa se cuenta, pero esto está escrito en libros desde la misma época, ¿no? Aunque lo del Papa también es verdad. Bueno, cuando llegamos ya al siglo XX, pues nos damos cuenta de que ya el sistema, ya descubren que hay varios tipos de sangre, que no puede coger un tipo de sangre y mezclársela a cualquiera, tiene que ser por lo menos que sean de la misma, positivo o lo que sea, ¿no? Aquí podéis ver una jeringuilla, pues se le conectaba en un lado a uno, en otro lado a otro y pasaba la sangre, ¿no? Y ya empieza a partir del siglo XX, ¿no? Y aquí veis abajo a este doctor, como sobre todo a partir de 1936, en época de la Guerra Civil Española, pues empiezan con estos experimentos, ¿no? Y desde entonces, pues se ha hecho se le ha dado mucha más importancia de la que tiene, ahora lo vamos a ver, al consumo de sangre para curar ¿el qué? Curar enfermedades, que es lo que cree este tipo de gente, ¿no? Volvemos a la misma historia. El consumo de sangre es bueno para ti. Dios, no consumas, pero esta gente, sí, tú consumes sangre, que es lo mejor, te va a curar de la epilepsia. Si queréis ya gladiadores no hay, pero si vais a ir a un gimnasio y al tío más cuadrado que hay, le pegáis un bocado en el cuello, que os va a curar la epilepsia y seguramente más cosas, ¿no? Si eres católico. Los testigos de Jehová evidentemente sabemos que no. Bueno, mirad, aquí por ejemplo en estos estudios de la cirugía sin sangre, pues se dan muchos datos interesantes, pues hablando de cómo realmente, esto es un estudio de la Universidad de Madrid, pues que es mejor la cirugía sin sangre, ¿no? Bueno, he encontrado un artículo que viene hablando un poco, habla de unos 50, de un grupo de unos 50.000 doctores, porque resulta que el colectivo más grande en el mundo que no toma sangre, que no come sangre, son los testigos de Jehová. Al igual que los judíos, evidentemente primitivos, al igual que los cristianos primitivos, los testigos de Jehová es el colectivo más grande del mundo que no toma sangre. El segundo colectivo más grande que no toma sangre o que no acepta la sangre son los médicos. Claro, algunos, y ahora vamos a ver el por qué, se lo callan porque les da igual las personas, pero hay algunos que dicen, no, tenemos que acabar con esto, ¿no?
Bueno, dice este artículo de este grupo de médicos, dice, siempre se ha dicho que la sangre es el líquido vital del organismo, la sangre es sinónimo de vida, pero desde hace un tiempo se habla de alternativas para evitar las transfusiones, incluso descontinuar su uso, que es lo que se está haciendo. O sea, el tema de la sangre cada vez está perdiendo más fuerza, pero claro, hay algo que es casi imposible, es que, por decirlo así, y ahora vamos a llegar a él, es como que los que tienen el monopolio del petróleo, que son los árabes, pues claro, están tan forrados que no quieren acabar con su negocio. Y cada vez que sale una patente para intentar cambiar la contaminación en el mundo, estos te llegan y te la compran. Y ahora vamos a ver por qué no se va a acabar tan fácilmente con el consumo de la sangre, ¿no? Aparte de porque Satanás no le da la gana. Bueno, luego dice, este artículo dice, en un comienzo esta idea, promovida en todo el mundo por los testigos de Jehová, fue vista como algo descabellado y fuera de tono. Sin embargo, parece haber comenzado a tener eco en la ciencia médica. Personas con un poquito más de conciencia, ¿no? Luego dice, en general, para los médicos, este tema es de gran importancia a nivel mundial y nacional. Requiere, sí, de mayor cuidado y atención en especial de los cirujanos. En todo el mundo contamos con el respaldo de 50.000 médicos y en Colombia ya son más de 1.000, dice Pulido. No se trata de dejar morir a los pacientes, sino que utilicemos otras alternativas. Bueno, te está diciendo, evidentemente, que se puede usar algo y que se están dando cuenta ya desde hace mucho tiempo, porque esto es de hace tiempo ya. A ver, que no llevamos ni 80 años con las transfusiones de sangre, que es que no es de hace tanto tiempo desde que se empezaron a hacer. Te están diciendo, oye, mira, después de estos 70, 80, 90 años, que no creo que llegue a tanto, pues resulta que es que esto no, si es que está matando más gente. Sigue diciendo, gracias a la inquietud de los testigos de Jehová en este tema científico se ha abierto un debate en la medicina en el sentido de buscar alternativas no solo para ellos, sino para cualquier persona. Los testigos de Jehová nos han dado una gran enseñanza. Se ha comprobado que existen alternativas que debemos de aprender. La sangre no es tan necesaria como se pensaba antes y hoy se puede reemplazar con soluciones y líquidos. Yo no la coloco cuando hago cirugías, dice este doctor, ¿no? Esta es una asociación colombiana. Bueno, cuando empezamos a mirar, porque siempre los hijos de Satanás es algo que está dentro de su personalidad, no es un insulto, son los hijos de Satanás. Siempre, no, es que hay alguien, un testigo murió. Escucha, que es que también podéis sacar este tipo de noticias, ¿no? Dice, una sofisticada cirugía del corazón sin transfusiones salva a este testigo de Jehová. Creo que era en la República Dominicana. Luego abajo viene hablando de que a este chico se le hace una operación en lo que viene siendo la columna y tampoco se usó sangre. Por ejemplo, hablando aquí Esteban Franco, testigo de Jehová, que recibió un trasplante de médula ósea sin transfusión de sangre. En España, el primer caso ha sido en Córdoba, un hermano que conozco y es amigo de la familia, también está hoy vivo y también fue trasplantado de las peores operaciones con el tema de la sangre, que es la médula ósea, ¿no? Luego, por ejemplo, trasplantes renales sin transfusiones de sangre para testigos de Jehová. Es lo que dice El País. ¿Por qué? Porque no era necesario. No era necesario. Y hay muchos casos de personas que se les está salvando la vida. Pero aquí hay un gran problema, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Bueno, y aquí vemos estudios, por ejemplo, transfusiones de sangre que hay en la bolsa, hablando, el estudio viene apoyando de que hoy día no se debería de operar con sangre, sino con operaciones sin transfusiones de sangre. Y luego, por ejemplo, este estudio del Hospital Universitario de la Princesa, donde también trabajó mi madre, bueno, pues hace un estudio comparativo de pacientes TJ y no TJ, y luego habla de es mayor el índice de mortalidad en los TJ, funciona la cirugía sin sangre, y bueno, resulta que se recuperan antes y sangran menos en las operaciones. Te recuperas antes y encima olvídate de hepatitis C, hepatitis B, SIDA y de muchos otros problemas y encima te recuperas antes. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Bueno, he puesto aquí una fotografía porque nosotros tenemos una cantidad de litros en nuestro cuerpo, según evidentemente nuestra masa corporal. Bueno, pues cuando hay una operación, lo que se necesita es volumen. ¿Cuánto vas a perder? Se estima que en estas operaciones 20 mililitros, por ejemplo, que es mucho. Bueno, pues se le pone EPO, medicamentos, se le da volumen para que cuando pierdas,
ese volumen, sigas en tus números, no te tengas ningún tipo de problema. Es tan sencillo como eso, ¿eh? No os penséis que es mucho más complicado, por mucho que quieran decir estas personas, ¿no? Incluso ya hay operaciones sin sangre de que te han pegado un tiro, estás perdiendo sangre y se te puede, evidentemente, salvar sin sangre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si ahora resulta de que las cirugías sin sangre son mejores? ¿Cuál es el problema? Bueno, podríamos decir, mira, el mundo, gracias a Satanás y a sus hijos, pues empezaron con las transfusiones. Ahora nos hemos dado cuenta de que no. Pues venga, vamos a cambiarlo. Pero ¿cuál es el problema? El oro rojo, el negocio de la sangre. Que el monopolio, aquí podéis ver 25.000 millones, ahora lo vamos a ver un poquito más claro aquí. El monopolio lo tiene Estados Unidos y factura 25.000 millones de dólares anuales. ¿Vale? El 1,9% de la exportación de los Estados Unidos. 25.000 millones de dólares. Ahora dile tú a Estados Unidos y luego Japón, que viene detrás, oye, el negocio de la sangre se os ha acabado. Es imposible. Estados Unidos se agarra. El mundo de Satanás quiere dinero y le da igual. Tu salud le das igual, tú le doy igual yo. Y Satanás tan contento. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que Dios le dijo a Noé no a la sangre, Satanás dijo sí a la sangre. Y sus civilizaciones trincaban sangre como si fuera agua, ¿no? Y se creían, mira, cura la epilepsia. Bueno, yo me gustaría de verdad que vayáis los católicos, los trinitarios, todo este tipo de gente y le metáis un bocado al tío más cacha que veáis, ¿no? Bueno, es flipante, ¿no? Es flipante. Bueno, de hecho ya está habiendo hasta juicios, pero de esto nunca lo vamos a escuchar en los medios de comunicación, que están muy controlados por, evidentemente, este negocio. Por ejemplo, las personas que donan sangre luego se vende a los hospitales. En España tú donas la sangre y luego se vende al hospital. Yo me acuerdo una vez trabajando que estaba hablando justo de esto con una mujer, de repente ponen una noticia y había huelgas de los médicos y salió una con un cartel diciendo que sepáis que vuestra sangre la venden. Y la chica se quedó roja, se quedó como diciendo, pero bueno, ¿y esto? Porque justo estábamos hablando ella y yo, ¿no? Se quedó asombrada. Claro, ahora cuando se han tocado el bolsillo a los doctores y a las enfermeras y demás, ahora lo contáis, ¿no? Que la sangre se vende. Es un negocio, ¿no? Por eso que ha pasado ahora en Inglaterra, como Estados Unidos vende tanta sangre al mundo, pues resulta que llegan, van a las cárceles, sacan a drogadictos, sidosos la mayoría, y les sacan sangre y va y se la venden. Y han muerto ya más de 3.000 personas. Porque es un negocio. El oro, le llaman el oro rojo, ¿no? Bueno, dice este perito que viene aquí en el juicio, dice, las transfusiones de sangre no favorecen el sistema inmunológico. Son más un desafío que un riesgo, porque las bolsas, algunas células mueren y otras viven. Los residuos siguen en la bolsa hasta la reinfusión. Todas estas sustancias entran de golpe en el cuerpo humano. Las transfusiones de sangre pueden provocar la muerte debido a una lesión pulmonar aguda. Ocurre en 1 de cada 1.000 personas, señala este perito médico. Porque no es buena la transfusión de sangre. Y si no hubiera nada, bueno, ya cada uno vería si quiere cumplir con la voluntad de Dios o no. Pero claro, es que si hay sustitutorios, porque la primera operación a corazón abierto fue en 1960 a un testigo de Jehová. ¿Qué estamos hablando? Si sobre el año 1940 aproximadamente ya se hacían transfusiones, estamos hablando de que 20 años después no sé, o sea, que siempre fue de la mano. Lo que pasa es que no les ha dado la gana al mundo controlado por Satanás, y menos porque somos los únicos los testigos. No queremos sangre, que por cierto, decían esos artículos que cada vez más gente no testigo de Jehová diciendo, no, a mí no me ponéis sangre. ¿Por qué? Porque mira, aquí hay, por decirlo así, después de los testigos de Jehová, 2 tipos de personas. Los que solo oyen sangre, testigo de Jehová, a mí me pone sangre, me alegro y ojalá sigas así hasta el día del juicio final. Y luego están los que les da igual la religión, ya miran por su bienestar y el de su familia, empiezan a leer y dicen, oye, que yo esto no lo quiero, a mí me pones de lo otro, porque yo no quiero que me puedas meter hepatitis C o me puedas meter algún tipo de enfermedad como el SIDA, porque hasta que no pasan 3 años no se sabe si esa sangre te va a hacer bien o te va a hacer mal. Personas que les han mirado la sangre, mira, Juan Pablo II
le metieron una transfusión de sangre, ¿no? Siempre cuento el caso de Santiago Bernabéu, el presidente que tuvo el Real Madrid, personas famosas en España, como los payasos, bueno, mucho más antes que yo naciera, los payasos de la tele, Fofito, no sé qué, pues uno de ellos también murió de una transfusión de sangre. Mucha gente que muere por culpa de las transfusiones de sangre, ¿no? De hecho, se estima que hay 71 millones de personas con infección crónica de hepatitis C y que mueren 400.000 personas por esta causa todos los años. Bueno, la hepatitis C está relacionada con las transfusiones de sangre. No, que a veces no hay. Cuando hay algún tipo de persona que está enferma con hepatitis C por el tema de las transfusiones de sangre, algún fluido o algo que pasen de uno a otro, como cuando usan las jeringuillas para hacer a lo mejor tatuajes en el cuerpo y demás, y luego se usan para otro, claro, te están metiendo, si tenía hepatitis C, te va a causar a ti hepatitis B. Están muy relacionadas por culpa de las transfusiones de sangre, la hepatitis C y la hepatitis B. Y ahora resulta que 3.500 personas en todo el mundo, ¿vale?, van muriendo de hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Es asombroso. Pero hablando de la hepatitis C, ¿vale?, porque esto de las 3.500 personas entiendo que serán mensuales, bueno, lo he cogido de varios sitios, pero bueno, que mueran por culpa de las transfusiones de sangre 400.000 personas, solo estoy hablando de hepatitis C, que luego hay otras, otras con el tema del SIDA o personas que no les viene bien la transfusión de sangre y se terminan muriendo. ¿Cuántas personas han muerto en los últimos 60 años o 70 por culpa de las transfusiones de sangre? Y personas que otros les han contaminado porque ellos tenían hepatitis C y en cuanto pase un fluido a ti, te contamina. Bueno, son millones y millones y millones de personas que han muerto en el mundo, pero los testigos de Jehová nos ponen sangre. Es asombroso, ¿no? Y bueno, llegados a este punto y acordándonos un poco de lo que dijo Dios, lo que le dijo Dios a Noé, no comas sangre. ¿No crees que ya simplemente tú tienes un beneficio cumpliendo esta ley? ¿No crees que tienes un beneficio? ¿Pero cuál es el problema? Pues que ser testigo de Jehová es muy difícil. Es muy difícil. Y vas a hospitales donde te dicen, tú te pones sangre o no te voy a hacer nada. Nosotros el hospital que nos toca son unos delincuentes, evidentemente, pues a ver, son católicos. Y dentro de enfermedades a un hermano de mi congregación le pusieron testigo de Jehová. Y ahora, claro, la opinión pública, lo que venden los medios de información, estamos hablando de que esto es el 25.000 millones Estados Unidos anualmente, 25.000 millones, que en 10 años son 250.000 millones. Ahora, claro, ¿qué te crees? ¿Que no tienen medios para transmitir una información incorrecta para seguir usando la sangre? Bueno, hoy día alguien duda de que el tema de la contaminación de los coches ha destrozado nuestro planeta, cuando llevan años, bueno, hace más de 20 años, ya se usaban los motores con agua, pero compraron la patente. Bueno, pues con el tiempo, al final, lo que está claro es que se demostrará, bueno, ya se ha demostrado el problema de la sangre, ¿no? Sin embargo, ¿qué te dicen? ¿Dejarías morir a tu hijo? ¿Qué hemos visto? Bueno, de primeras, la pregunta carece de sentido desde una óptica bíblica, porque Dios, para hacer su voluntad, dejó morir a su hijo. El padre de todos los que tienen fe iba a matar a su hijo por hacer la voluntad de Dios. Si tú me dices que yo soy un mal cristiano, un mal siervo de Dios, porque según tú voy a dejar morir a mi hijo, pues entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios con tu aseveración? Pero Dios, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo permitiste que tu hijo muriera? Bueno, ¿qué hemos estado analizando? Bueno, en las civilizaciones paganas, Dios decía desde los tiempos de Génesis no a la sangre, y las civilizaciones paganas decían sí, come sangre, que te va a curar, que es muy buena. Y ahora cuando llegamos a la Biblia, después de cuando llega la ley mosaica, se le dice no podéis comer sangre. Y ahora que hemos visto, llegamos a la época de lo que sería el Nuevo Testamento y los apóstoles dicen sigan. Claro, el cerebroplanista no va a ser capaz de entender el sigan. Si tú ya hacías algo, yo te digo que sigas. Si tú estás corriendo, yo te digo sigue corriendo, es que ya estabas corriendo.
Pero claro, no lo pueden entender, ni lo van a entender jamás. ¿Por qué? Sobre todo porque Satanás les ha metido tanto odio hacia el pueblo de Dios que enseguida que relacionan creencia de los testigos de Jehová, se les cierra la mente. Y eso los va a llevar a la destrucción. Pero ¿cómo no va a destruir Dios este mundo? Un mundo de idólatras que se arrodillan ante imágenes y que comen sangre como si nada. Ya no es que se la pongan en una transfusión, no, es que encima se hacen un bocata de morcilla y se la comen. Es un pecado grave. Pecados que Dios no permitió desde el principio. O sea, no lo toleró. No es que se lo diera al pueblo de Israel, que dijo, no, desde el mismo momento que el humano iba a comer carne, no comas sangre. Y luego los apóstoles dijeron, esto sigue en vigor. Esto es una ley universal. ¿Qué vemos en los primeros cristianos del siglo II y siglo III? ¿Dónde está la tradición católica? Tanto que se agarran de los padres de la iglesia. ¿Qué vemos? Orígenes, Tertuliano, Clemente. Oye, que no, que la ley continuó. No comemos carne. Bueno, si ahora tenemos que se levantara Tertuliano, Orígenes, Irineo, ya resulta que simplemente hacen, oye, ¿quién come carne de sangre de vosotros? Mira, todos nosotros porque la ley quedó abolida. ¿Y quién no? Mira, esos, los sectarios de los testigos de Jehová. Y dirían, pues eso tiene que ser el pueblo de Dios. Bueno, tú díselo encima a Tertuliano y Irineo, que eran mileniaristas y subordinacionistas, dicen, no, tienen que ser eso, vosotros estáis zumbaos. Si vosotros sois como los egipcios, como los romanos, sois vampiros, ¿no? Y bueno, pues luego hemos seguido analizando, después de ver cómo el cristianismo primitivo seguía cumpliendo con el mandato bíblico, pues hemos estado viendo cómo realmente la manipulación de lo que es un negocio, ¿no? De lo que es un negocio, ¿no? Y de cómo realmente hay sustitutorios que son mejores, que ayudan a las personas, testigos de Jehová que se han salvado gracias a que están saliendo doctores que dicen, no, mira, yo olvidaros del negocio satánico, que yo estoy para aquí para ayudar. Y gracias a esas personas, que no son testigos de Jehová, que por cierto no se ponen sangre ni ellos ni sus familias, pues gracias a ellos, y no a los hijos de Satanás, que dicen o sangre o te dejo morir, gracias a ellos podemos seguir cumpliendo con un mandato muy importante, sigan absteniéndose de sangre. Qué curioso que Satanás nunca le ha gustado. Nunca le ha gustado a Satanás. Por eso Satanás te dice todo lo contrario. Tú comes sangre. Bueno, ¿qué puede pasar si un hermano o alguien de nosotros transgrede esta norma bíblica? Bueno, lo cierto es que en tiempos de bajo la ley, pues morías, te iban a apedrear. Por cierto, cuando dicen lo de los hijos, no, es que a los hijos los dejáis morir, escucha, que los apedreaban si tenían mal comportamiento, ¿eh? Los dejarías morir, los llevarías a los ancianos, los acusarías a tu hijo. Hay una ley que lo decía. Entonces, ¿qué harías? ¿Dejarías morir a tu hijo o cumplirías la ley de Dios? Yo en el debate a le hubiera puesto contra las cuerdas con ese tipo de preguntas. Que Franklin lo hace bien, pero yo creo que en este tipo de debates hay que mirar muchas cuestiones, sobre todo para que la otra persona no pueda usar la demagogia barata. Y si la usa, que la use, ¿no? Es como decía Varela hace unos días en uno de sus vídeos, es que no merece la pena debatir con este tipo de personas. No merece la pena. Entonces, bueno, si por desgracia tenemos un problema y nos encontramos a un criminal satánico, posiblemente trinitario, que no le da la gana darnos un tratamiento médico sin sangre, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay personas que pueden cometer un pecado contra Jehová y tendrán que arrepentirse, pero lo lógico es que no usemos la sangre, Tenemos que mostrar fe. Al igual que Abraham sabía que si mataba a Isaac, Jehová lo tendría que resucitar. Si no era en ese momento, a ver, la descendencia solo podía venir por Abraham y por Sara. O le daba otro hijo a Sara, o lógicamente tenía que resucitar a Isaac, una de las dos. Y si no, resucitaría en el nuevo mundo. No, ¿qué animales? ¿Cómo habláis así? Bueno, machos, es que la Biblia habla de que todo gira en torno a de que tú y yo podemos tener la opción de salvarnos gracias a que Dios deja morir a su hijo. Demagogia barata, ¿no? Bueno, pues nada, saludos a Denilson, Kengel, Nave. Denilson ha de ser mediante lo que estábamos hablando. Saludos para Cristian, para Moisés Barrientos. Dice Denilson, yo no vi ese debate, no soporto a Cristian Izquierdo, además es inútil debatir eso
exactamente, ¿no? Es que además Christian es de los más torpes que hay, solo usan la demagogia y luego están las focas. Yo leí los comentarios y desde el momento que veo a esos personajes insultando como siempre y diciendo, bueno, es que los testigos no saben que la carne algo de sangre tiene. Claro, yo sé que no usan el cerebro, a ver, son trinitarios y no es por insultarlos, son trinitarios. O sea, una persona que se cree que Dios, porque tenemos un solo Dios el Padre, no, y Jesús, claro, no hay más, es que no es por insultarlos, es que es así. Claro, si Dios te dice no comas carne con su sangre y Dios considera que no puedes tomar ni una gotita ni nada, pues no te dejaría comer carne, ¿no? Nada, pero en fin, es imposible, ¿no? Hola hermano, te escucho mientras me alisto para ir a la congregación, para ir a congregarme, dice Varela. Luego el Kenger por aquí, dice, pero mira quién está por aquí. Saludos a Francesco, le da Kengel. JW.net, los grandes multinacionales del negocio de las transfusiones de sangre están pagando a la empresa amarilla exactamente para hablar mal de nosotros. ¿Qué esperamos? Una mala prensa a los testigos de Jehová. Claro, esta gente cuando se les caiga el carrito, cuando ya venga Jehová, que desde luego yo ya cada vez tengo más ganas, y no solo por mi situación y la nuestra, que estemos a gusto, que estemos que no, que venga ya Jehová y acabe con tanto sinvergüenza. Que es un pecado muy grave lo que están haciendo, están comiendo sangre de manera voluntaria. O sea, y se creen que fue un mandato que se dio bajo la ley de Moisés y que no, ya no hace falta, ya no hace falta. ¿Y la fornicación? Sí, ya se puede. Bueno, porque ahí pone ni fornicación ni cosas. O sea que al final no entiende que no se puede inclinar ante una imagen, imagínate. Bueno, dice Channel, hoy día también me toca reunión, pero me siento tan mal anímicamente que no tengo energía. Oren por mí, hermanos, por favor. Pues si quieres, llámame por, no sé si tienes mi teléfono, por Facebook y charlamos un ratito. Al final, mira, Buanarjef, todos pasamos por problemas. A veces el preocuparse demasiado por cosas que todavía no han pasado o pasarán, a veces no merece mucho la pena. Todo tiene al final solución. E incluso la muerte tendrá solución porque viviremos en un paraíso, ¿no? Cuando venga Jehová, ¿no? Y las personas resucitarán. Sin embargo, bueno, pues el día a día, el trabajo y demás, pero bueno, Jehová ha prometido que no nos va a dejar y bueno, tienes a tu hermandad por toda la tierra que evidentemente no te va a dejar solo y si quieres llamarme podemos charlar un ratito, ¿no? Dice Cristian, tiene razón Denison, lo crucial son los temas básicos como la Trinidad, pero está bien defender ante su público las creencias. Dice JW, en cuanto la gente se entera de que hay tratamientos mejores, ni locos quieren las transfusiones de sangre, un tratamiento primitivo de hace más de un siglo. Sí. El tema es que oyen testigos de Jehová. Entonces, eso ya les hace en su mente bloquearse. Yo, en parte, hasta me alegro. Mira, si oyes testigos de Jehová y te repugna tanto que prefieres que te metan veneno, mejor. Me alegro por ti. Métete veneno. Si soy malo por eso, pues mira, soy malo. Pero evidentemente, si quieres manchar el nombre de Dios, mánchalo. Dice Denilson, dice Boanarjef, Denilson, mi hermano sufre hace muchos años de una muy fuerte de depresión. Tomo medicamentos, pero a veces es difícil la tarea de estar bien. Para ver a Samuel y a otros hermanos me hace bien. Bueno, lo que estábamos comentando con el tema de la depresión es algo muy duro. Conozco hermanos, mira, hay un hermano que es amigo y tiene mucha depresión por problemas muy, muy graves por culpa de muchos hijos de Satanás por la tierra, personas malas. Y bueno, él mismo incluso me decía el otro día, dice, mira, todos los pensamientos negativos me los quito. Cuando me viene uno, no, déjame tranquilo. Los pensamientos negativos me los quito. ¿Vale? Y a seguir luchando. Tienes que seguir levantarte. No, mira, los pensamientos negativos me los quito. Vamos para adelante. Haz un parón. Haz un parón, Bonarjef. Piensa un poco en lo que tienes. En lo que eres. O sea, yo entiendo que tienes que... Pues mira, estás sirviendo a Jehová. Ya estás en el equipo de los vencedores. Cuestión que otros no tienen. Jehová te ha llamado para que estés aquí y eso significa algo. Yo cuando veo hermanos que digo, madre mía, digo, bueno, si Jehová los tiene aquí de momento, vamos a intentar pensar bien. Luego, si no, se irán. Estás aquí. Entiendo que tienes tu trabajo. Bueno, más o mejor lo tienes.
tienes a tu familia. Más o mejor, tienes a tu familia, ¿no? Que a lo mejor sé quién eres, pero como por los nombres se me olvidan, ¿vale? El tema es pensar que tu vida no es tan mala, que seguramente tienes los cimientos, aunque haya problemas, tienes unos buenos cimientos. Hay que olvidarse del pasado, si un hermano te hizo, si alguien te hizo daño, si alguien te dijo que tú no vales para nada, olvídate de eso. Si estás aquí, mira, de aquí para adelante, ¿no? Intenta levantar el ánimo, ¿no? Y si quieres, pues hablamos, que a lo mejor luego me dices, oye, Samuel, si ya hablamos, pero es que con los nombres se me olvida, ¿sabes? Soy, tengo así la cabeza. Luego dice Cristian, concuerdo contigo, uno después de siempre estando mejor. Den su like, hermanos, dice Edgar. Dice, uy, me apena mucho leer eso, animo, hermano, te dice Denilson. Bueno, siempre presta atención a este interesante vídeo de Samuel. Y bueno, pues seguís aquí hablando un poquito. Y bueno, pues vamos a ir hacia abajo. Dice Moisés, está buenísimo el tema, pero me tengo que retirar, ahora tengo la reunión. Pues bueno, yo entiendo que claro, en vuestros países es mucho más temprano, aquí ya son las 12 y 2 de la noche del domingo. Dice Kengel, tremenda verdad, Samuel, lo del monopolio de la sangre es alucinante. Lo tienen el monopolio entre Estados Unidos y Japón, ¿no? Hace años, yo no había actualizado cuánto ganaban, hace años, yo esto lo estudié hace muchos años, y eran 1.000 millones. O sea, lo han multiplicado 25 veces estos americanos. Pero mira, sin analizar mucho, una persona pensante, un cerebro pensante, no un cerebro planista, debería decir, si Dios desde el principio dice, cuando deja comer carne, no coma sangre, y todas las civilizaciones, que todos los cristianos, indispensablemente, de que sean falsos cristianos, como los católicos y demás, todos entendemos que los egipcios, los babilonios, los romanos, todos eran paganos. Y resulta que esos te decían, sí, toma sangre que te va a curar enfermedades. Bueno, entendemos que Satanás estaba detrás de ese tipo de información. Tenemos a Satanás que te dice que sí, que la sangre es buena, que te va a curar enfermedades, y tenemos a Dios que no coma sangre. Es que tampoco hace falta analizar mucho. Y la justificación, en el debate de Cristian, que además no usó ningún tipo de argumento, tampoco porque los hay, al igual que cuando vi el debate de José Galileo con el Santiago Lázaro, resulta que el argumento era, no, esa ley quedó abolida. Que incluso el mormón decía, es que hay un texto mal interpretado, y luego este le sacó, no, es que incluso fueron las congregaciones y diciendo, no, sigan absteniéndose. Y luego resulta que todos estos que se apoyan tanto en la patrística, resulta que los primeros cristianos lo entendieron como nosotros, pero estarían equivocados. Tuvieron que llegar, me imagino que siglos después, no sé cuándo, porque cuando vas a analizar en la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, por lo que se ve, todo el mundo estaba muy calladito, ¿no? Me gustaría saber qué decían algunos, tendré que leer libros para ver si lo encuentro de casualidad, pero no me ha ayudado mucho, ¿no? Saludos para Claudia. Dice Kengel, seguramente han habido muchas cosas en las que un testigo murió en una operación y no fue por no ponerle sangre, sino por otra incidencia y salen mal. Sí, de hecho, bueno, siempre he contado la experiencia de una persona predicando en un pueblo de al lado de mi casa. Llamó a la puerta y lo primero es que vosotros no os ponéis sangre, y yo conozco una persona que murió, que vivía aquí con sangre y tal. Y yo ya me di cuenta que estaba hablando de mi suegro. Y le dije, ¿estás hablando de tal persona? Sí. Digo, muy bien. Y entonces murió por una transfusión. Sí, por una transfusión. Digo, es que era mi suegro. Bueno, la mujer se puso blanca. Se le quedó la cara blanca y pálida. Claro, sabía que me estaba mintiendo a la cara. Lo que pasa claro, es que también hay que ser muy tonto. Si solo hay una congregación en esta zona. O sea que falló de manera deliberada, ¿no? Pues sí, habló, evidentemente murió de cáncer en la cabeza, ¿no? Dices, buen análisis, Samuel. Claudia, muchas gracias. Dice mi amiguete Varaverde, la Biblia no entra en muchos detalles sobre las hazañas de los Nephilim, pero otros documentos, no sabemos hasta qué punto creíbles, pero curiosos, entiendo, porque pones Q, indican que estos consumían sangre humana y animal, pues no me extrañaría. Y es un buen dato interesante. Matías, saludos para ti. Dice, llegó el despertador de los babilonios, Denilson López, jaja. TJ defendidos, el mandato bíblico es no utilizar sangre de ninguna clase para alimentos, sea invasiva o transfusión, lógicamente. No tome sangre. Pero es que estos entienden, no, es que hablaba de animal. Es que la sangre humana, Dios sí, ahí sí, esa ya no le importa.
Esa el alma no está en la sangre, ¿no? O sea, es que es asombroso. Y si no, pues dicen que metértela porque no es lo mismo que consumirla, ¿no? Claro, Franklin le ponía en el debate pues muchos ejemplos con relación a que uno puede drogarse consumiendo una droga por vena, y es lo mismo, te hace el mismo efecto, ¿no? Dice Matías, ¿te das cuenta, Samuel, que siempre ponen el ejemplo más extremo de un paciente que sí o no necesita sangre y si no se muere, ese no existe en la práctica? No, exactamente. O sea, en asuntos súper... o sea, el tema de lo que he leído ahí antes, ¿no? De la médula espinal, eso sí que es complicado, ¿eh? A corazón abierto, vamos. Y hay casos, ya en 1960, creo que aquí en España, no recuerdo, lo he leído antes, pero no recuerdo, pero fue en 1960, ya operaron a una persona, a un testigo de Jehová, del corazón sin sangre. Estamos hablando ya hace de 64 años, ¿eh? O sea, no hay esos casos, no, extremos, no hay esos casos tan extremos, ¿no? Pero ellos siempre ponen eso, ¿no? Y luego ponen, ¿tú dejarías morir a tu hijo? Yo siempre le digo, bueno, yo quiero saber con quién hablo, con una persona religiosa o con una persona, porque claro, yo entiendo que si eres una persona religiosa, entenderás que un criminal y un asesino, porque cuando me dices dejarías morir, me estás ya diciendo que soy un sectario enfermo, trastornado, que soy como un criminal, que dejo morir a mi hijo por hacer lo que me dice tu cuerpo gobernante, como decía el imbécil ese, porque es que el cristiano izquierdo, que bueno, que en el debate conmigo terminó llorando, yo no sé cómo a Franklin le ha querido llevar a su canal, porque a mí me molesta, ¿no? Lo que te dice tu cuerpo gobernante. O sea, es que no sé, bueno, Cristian además, ¿qué puedes esperar de un chico tan afeminado, no? En fin, y cobarde y mentiroso, que al final me llevó a otro canal, porque decía que su canal estaba ocupado. Pero bueno, no sé, con Franklin, pues por lo que sea, debido de prepararse argumentos y se lo ha llevado a debatir. Que Franklin le gana los dos debates. Pero sí que creo que en este tipo de debates hay que organizarlo y es muy importante organizarlo muy bien para que la gente reciba esta información. Por desgracia aquí, pues bueno, al final a mí me vale con que 30, 40, 50 de vosotros, personas con cerebro pensantes, vais a coger la información, más lo vuestro, hacéis vuestro trabajo y lo vais a transmitir. Pues luego pasarán otros 200, 300, mirarán 5 minutos, les dará igual, se van a comer un bocata de morcilla y vendrán pues a insultarme, ¿no? Luego voy a hacer a veces algún vídeo con todos los insultos que tengo ahí guardados, ¿no? Y da igual lo que les diga, si es que no razonan, no razonan. Bueno, ningún médico recibirá personalmente sangre ajena. Pues claro, si son los primeros que dicen que ellos tampoco. Dice Nave, la morcilla suele estar contaminada con fluidos animales. Eso es que sangre, yo. Los que han comido morcillas antes del testigo dicen que estaba muy rica. Yo no comería sangre bajo ningún concepto. También es cierto que me he criado como testigo de Jehová, pero solo de pensar en sangre. Si un cristiano tiene que elegir entre fornicar o morir, fornicar. ¿Dónde dice que quedó abolida bajo la ley, Matías? Otro testigo ignorante. Eso sería, por lo menos Tito Martínez, seguro que sí. Bueno, pues nada, el refrán que reza la sangre salva es un mito y una mentira, exactamente. Bueno, sí, hombre, ¿cómo que no? Otro que también está, otro testigo ignorante. Pero pues si la gente iba, mira que salvaba de la epilepsia, que iban corriendo a beberse la sangre de los gladiadores cuando estoy, y cuanto más calentita mejor, ¿sabes? Dice, antes de recibir sangre ajena en sus venas de alguna persona desconocida, medite las posibilidades, riesgos de aceptarla. Sí, pero claro, si no piensas. Carlos, excelente explicación, hermano. Muchas gracias a ti. Denison, ellos le dan razón a Satanás cuando dijo que el hombre daría piel por piel, el hombre dará lo que tiene por salvar su vida, ¿no? Alan, izquierdo solo utiliza una comprensión, un menor de edad sin leer el principio bíblico, hasta un menor con solo leer el principio comprende su humildad que tiene. Bueno, la verdad es que este cristiano es de lo más torpe que he visto, es de lo más torpe que he visto. Y de hecho, os puedo asegurar que no es mentira, acabó llorando. De hecho, si os fijáis en la última parte, tuvo que cortarlo, ya estaba empezando a llorar, luego nos quedamos unos segundos él y yo fuera del directo. Adiós, Samuel, no, nos vemos, pero llorando, digo, pero no llores, tío, no llores, que no pasa nada. ¿Qué esperabas? ¿Que ibas a ganar a un testigo de Jehová? Bueno, pues ahora ha debido de volver con más ganas y a usar este tipo de estupideces, ¿no?
TJ Defendido, soy Rodrigo Fernández, saludos para ti también. Dice Matías, a mi esposa le operaron del hígado, el órgano que más sangra, y le extirparon el 70% de una zona donde pasan arterias, fue un éxito y sin sangre, y lógicamente se recuperó mejor, y posiblemente, pues por desgracia, lo más lógico, sobre todo tocando el hígado, que le hubiera caído una hepatitis C. Pero bueno, gracias a cumplir con las normas establecidas por Jehová, pues fue un éxito gracias también a este tipo de doctores, ¿no? Dice Chip, no es lo mismo beber sangre que utilizarla para transfusión y salvar una vida, son fines distintos. Aquí ya pues estaría pues la típica persona que por mucho que le expliques no lo entiende, que se cree que la sangre te salva, cuando se ha demostrado científicamente, los médicos nos dicen que no, que no, que no, que los sustitutorios son mejor, que están muriendo solo de hepatitis C 400.000 personas anuales, pero Chip no lo entiende. Mientras te salve, da igual. Mientras te salve, te da igual. Es como decía Matías, ¿se puede fornicar? Bueno, si te quita de un problemilla que tienes ahí en un momento dado y fornicas, no pasa nada. Si te salva ahí de un momento tontorrón que tienes, que no pasa nada. Chip, desde luego, no me gustaría que vieras el vídeo completo de verdad y lo meditaras un poquito bajo oración. Que la oración. O sea, no es cuestión de salvar una vida. O sea, tú no puedes salvar tu vida pasando por alto un mandato bíblico. Al menos que, bueno, seas una persona atea y no creas en esto, bueno, yo ahí ya no me meto contigo, ¿no? Pero sí que me gustaría que vieras el vídeo de verdad. Chipco. Bueno, Chip, le dice Carlos Chip con qué parte de la Biblia de abstenerse no entendiste, sigan absteniéndose exactamente. Y luego, bueno, por aquí están hablando, luego sale el trueno, las tradiciones de sangre empezarán con un experimento, exactamente. Bueno, empezaron con un papa que mató 3 niños, que no pasa nada. El papa al final se murió. Mira, se perdió por unos meses haber sido el que le hubiera dicho a Colón, qué bien, mira, hemos encontrado tierras nuevas, vamos a matar allí, en el nombre de Dios. Dice Chip, se tiene que tomar en cuenta el contexto en que se dio. ¿En que se dio el qué? ¿En que se dio el qué? Si a Noé se le dijo que no comiera carne con su sangre y luego se le sigue diciendo en la ley mosaica que no comas carne con sangre y luego los apóstoles siguen diciendo que no se vamos a seguir absteniéndose. Luego los primeros cristianos del segundo siglo y tercero entendieron, pero llegas tú, Chip, y no lo entiendes. Pues ya está. Pues, oye, que sigas comiendo sangre. Es un pecado bastante más grave de lo que te crees. Y fíjate, solo intenta entender esto. Por un lado tienes a Dios, olvídate en el contexto de no comas sangre. Y por otro lado tienes las civilizaciones paganas diciendo come sangre como tú, como estás diciendo tú, para salvar vidas. Porque la única manera en el mundo romano del siglo II, ¿cuál era para curarte la epilepsia? Chip. Venga, escríbelo ahí. Haz la pregunta, pero contéstame a mí también. En el siglo II, tú imagínate que eres un romano del siglo II. La única manera de curar la epilepsia de tu hijo, ¿cuál es? Pues ir allí a beber sangre del gladiador. Es la única manera en esa época. O sea, ¿te estás dando cuenta de que según la época te están diciendo que la sangre te va a salvar? Cuando es mentira, cuando hay sustitutivos. O sea, hay tratamientos médicos que son mejores y luego tenemos la sangre que sí que se puede usar, que sí es válida en el tema de las transfusiones, pero que posiblemente te va a dejar, evidentemente te va a dejar consecuencias graves como la hepatitis C, el SIDA, otras cosas. Y si no te causa eso, ¿cuál es el problema? Que luego lo vas a pagar con Dios. Entonces tú dices, es interpretativo el contexto del momento. Mira, ese contexto no existe. Pero tienes que pensar una cosa, Chip. Si tú mañana, y ojalá no te pase, resulta que ahora tienes, ¿vale? Y que encima hay estudios sustitutorios para que te ayuden una operación y no la sangre. No vas a coger antes el sustitutorio que va a ser mejor y encima, por si tienes alguna duda, no vas a ofender a Dios. Otra cosa es que no te quede más remedio y digas, yo prefiero morir porque no estoy seguro, mi fe no está segura de que Dios me vaya a resucitar y prefiero vivir lo que tenga que vivir. Bueno, si vas a hacer la pregunta, Chipko, hazla. En todos los pactos Jehová advirtió no a la sangre, exactamente.
y desde el principio. O sea, desde el mismo momento, Carlos, como tú dices, que hubo contacto entre la carne y el humano. De hecho, no sé si fue Irineo o Orígenes que hablando un poco de eso, dice, antes no comían carne, y porque lo dice, creo que fue Orígenes, que lo estaba leyendo, antes no comían carne y en el momento que empiezan a comer carne, Dios le dice, oye, olvídate de la sangre, ¿no? Dice Moisés, padre hablando con su hijo abstente de drogas, hijo obediente, no quiero ni ver en pintura eso, hijo desobediente, mi papá me dijo que no la toque, pero no dijo nada de que me la beba. Exactamente. Es asombroso, ¿no? O sea, el buscar una excusa es asombroso. Te estoy esperando, Chip, si quieres contestar, y si quieres me buscas por Facebook, o si quieres preguntar, si no me buscas por Facebook, y si quieres me haces una llamada y charlamos un ratito sin problemas. En fin, yo en lo personal puedo entender que bajo presión alguien pues transgreda esta norma que es muy importante, pero desde luego en un mundo donde hay sustitutorios, donde es mejor una cosa que la otra, que todavía alguien me diga que dejas morir a tu hijo es asombroso, ¿no? Y sobre todo desde la óptica. Bueno, la pregunta, Chip, que te haría yo por Facebook, C27, ¿no? No, Alejandro Magno. Y o C27. Si no, luego en este vídeo pongo el enlace de mi Facebook, ¿vale? Si quieres, pues, hablamos un ratillo. Si de verdad estás interesado en tener una conversación sincera, me haces la pregunta. Si al final simplemente es como algunas personas que se me acercan con el motivo a ver si de alguna manera me hacen dudar o me hacen como intentar ganarme, es que es tontería, ¿no? Tengo mis creencias muy, muy establecidas. Por ejemplo, hace poco me vino un bautista que sé que estaba llamando a testigos de Jehová y de hecho tenía un canal insultando a los testigos. Es que, ¿qué voy a hablar yo con ese? O sea, no necesito vencer a ese, le puedo ganar en un debate. Podemos ir a un debate y con las verdades bíblicas voy a acabar con él, porque tengo la verdad bíblica, no porque yo sea mejor que nadie. Bueno, dice Moisés, dice Alan primero, solo quieren salvar la vida en el presente, pero no quieren salvar con la obediencia a Dios en su reino celestial. Exactamente. Los vampiros, dice Moisés, criaturas míticas que usan sangre para mantener su vida eterna, pero claro, criaturas demoníacas como los vampiros hacen eso, ¿no? Y hoy día, desde luego, los vampiros modernos son aquellos que comen sangre. Y es una pena, ¿no? Es una pena que no tengan cierto, pues, no sé, mirar un poquito las cosas, que tampoco es tan difícil. O sea, aquí te lo hemos mostrado desde el punto de vista bíblico, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cristianismo primitivo. Cómo hoy día resulta que la medicina está diciendo, así es que al final, por mucha rabia que nos dé, es que los testigos tienen razón, pero que olvidaron de los testigos. Si no somos nosotros, si es Jehová, nuestro Dios. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos al verdadero Dios, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Luego, Chip, pongo ahí en el Facebook, en los comentarios pongo mi Facebook y si quieres, pues puedes preguntarme. Bueno, vamos a poner el vídeo del final del pues bueno, ha sido un placer para todos los que pasen por aquí, sobre todo si este es un tema creo que bastante importante para tratar con las personas, si podéis compartirlo y sobre todo, pues bueno, usar estos argumentos más los vuestros para enseñar a las personas la verdad y sobre todo que se den cuenta del pecado tan grave que están haciendo por seguir con lo que dice Satanás. Sigue consumiendo sangre, da igual. ¿Que te dice que es comer? No, tú métetela, que eso no es comer. Pero tú tranquilo, come sangre que te va a salvar. Como los romanos, como los egipcios, como los griegos, si nos anima, que sea de paz, sí, lo que sea. Pero cuando Dios dijo, abstente, nada, eso se olvidó. Eso fue un tiempecito hasta que vino Cristo y ya podemos comer sangre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ha sido un placer estar con todos vosotros.